Con un simple pinchazo en el talón, solo con unas pocas gotas de sangre, se pueden detectar enfermedades raras en un bebé. Así se salvan miles de vidas en todo el mundo desde hace décadas. Pero en España, tu suerte depende de dónde nazcas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, los 17 talones de España. Desigualdad nada más nacer. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es/al día. Mi hija se llama Alma, tiene 6 años, nació en el Hospital La Paz, en la maternidad, y ella fue diagnosticada de acidemia metilmalónica mediante la prueba del cribado neonatal, la famosa prueba del talón. ¿Cómo nos enteramos de la noticia? Fue a través de una carta que nos llegó al domicilio, a la semana, 10 días aproximadamente como mucho, donde se nos indicaba que debíamos acudir a Gregorio Marañón a repetir la prueba por sospecha de esta enfermedad. Mi hijo se llama Alex, tiene 18 meses y padece acidemia metilmalónica. No fue diagnosticado hasta los 10 meses, estando muy enfermo, porque en Castilla y León su enfermedad no se detecta en la prueba del talón. Te presento a Nacho y a María. Nacho es el padre de Alba y María es la madre de Alex. Son dos niños que nacieron con la misma enfermedad metabólica, acidemia metilmalónica. Los dos nacieron en hospitales públicos, pero a la niña, que nació en Madrid, se la detectaron nada más nacer. Al niño, que nació en la provincia de León, se lo detectaron ya con 10 meses de vida, tras pruebas y pruebas al ver que el bebé no estaba bien. No dejas de, por supuesto, tener un impacto grandísimo, porque te dicen que tu hijo tiene una enfermedad grave y rara, que esto ya de por sí pues supone, ¿no?, un palo muy gordo, pero claro, no es lo mismo a que tú estés 10 meses sin saber qué le pasa a tu hijo. Y asumiendo el riesgo, pues que ahora sabemos que le podía haber pasado algo, y algo muy grave. El diagnóstico temprano de esta enfermedad, o más que temprano, inmediato, se consigue gracias a la prueba del cribado metabólico, o sea, a lo que todos llamamos la prueba del talón. Con esas gotitas de sangre, a la niña se lo detectaron, pero al niño no. Cuando yo le explico a un paciente con una fibra glutárica tipo 1 que su niño hubiera sido normal si hubiera nacido en Galicia, se me cae el alma a los pies. Quien habla ahora es Domingo González Lamuño, es pediatra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, y es presidente de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Innatos del Metabolismo. Yo tengo una niña que tiene 8 añitos que la fibra glutárica tipo 1 se incorporó cuando ella tenía ya 2 años, con un daño neurológico irreversible. Hubiera sido normal esta niña si hubiera nacido en Galicia. Es una niña que no habla, que tiene una encefalopatía brutal, una parálisis cerebral brutal, y sería una niña sana. Una niña que nació sana y que a los 4 meses, con un cuadro de fiebre, hizo una convulsión y se llevó el cerebro por delante, porque tiene una fibra glutárica tipo 1. O pacientes que han fallecido con una disfunción hepatorrenal que tenían una tirosinemia que hubieran sido tratables. En España, si naces con una enfermedad rara, haber venido al mundo en una comunidad autónoma o en otra puede determinar si vives o mueres, si tienes una calidad de vida normal, gracias a un sencillo tratamiento, o si por el contrario arrastrarás un daño neurológico grave e irreversible. O sea, esto no es una cosa de decir, bueno, que esto no pasa nada, que le das un jarabe y se le pasa. No, es que mi hijo va a tener secuelas neurológicas para toda la vida. Entonces me parece tan terrible, y sobre todo cuando estamos hablando de que en la comunidad de al lado lo detectan, en un mismo país. La razón de esta desigualdad, de esta ruleta de la fortuna, es tan simple y absurda como lo que dice María, esa madre, que en unas comunidades autónomas el cribado metabólico, esa prueba del talón, rastrea más de 30 posibles enfermedades. En otras comunidades, esa prueba incluye menos de 10. Antonio Martínez Ron, hola. Hola Juanlu, ¿cómo estás? Antonio Martínez Ron es periodista científico, se ha incorporado hace poco al diario.es precisamente escribiendo sobre esta situación de desigualdad. Antonio, vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste la prueba del talón? ¿Qué es? La prueba del talón la conocerán la mayoría de las personas que han tenido hijos porque se someten todos los niños que nacen en España a ella, y es simplemente consiste en recoger unas gotas de sangre del talón del bebé a las pocas horas de haber nacido,
para intentar localizar una serie de metabolitos, una serie de señales que podrían indicar la presencia de una enfermedad metabólica. Y esto se hace sistemáticamente, se hace a millones de niños en todo el mundo desde hace varias décadas y ha salvado miles, incluso cientos de miles de vidas. Dices que se hace desde hace décadas. ¿Desde cuándo? El hecho de que existen enfermedades metabólicas que se pueden descubrir muy temprano se remonta hacia los años 30 del siglo XX, más o menos, cuando un médico se dio cuenta, un médico en Noruega, de que en dos casos concretos de dos niños, el olor de la orina y el olor del pelo indicaba que había un problema metabólico y que simplemente moderando la dieta o haciendo una dieta muy estricta, se descubrió posteriormente que estos niños tenían un progreso normal y no desarrollaban la enfermedad. Este hecho empezó a cribarse mediante una sencilla prueba que consistía en un papel con el que se mojaba al principio la orina y luego también la sangre, en el que aparecían estas señales de que podía estar presente la enfermedad. Y en España se introdujo a partir de los años finales de los 60, principios de los 70, gracias a la iniciativa de Federico Mayor Zaragoza y también de Magdalena Ugarte desde Granada, que fue la que lo puso en marcha. Estamos hablando de enfermedades metabólicas, que no sé si todo el mundo sabe exactamente qué son. Las enfermedades metabólicas se caracterizan porque en el genoma del individuo hay alguna alteración genética que impide que se genere una enzima y eso hace que no se puedan procesar ciertos alimentos. Estas enfermedades metabólicas tienen nombres muy raros, muy complicados: acidemia glutárica, deficiencia de la 3-hidroxiacilcoenzima, este tipo de nombres, pero en realidad se podrían resumir mucho más sencillo. Lo que les pasa a estos niños es que no tienen la enzima que procesa determinados ácidos grasos, determinados aminoácidos, no pueden algunos de ellos con alguna de estas enfermedades, por ejemplo, tomar nada de aceite de coco o no pueden tomar nada de pescado y carne. Es decir, sus padres tienen que estar vigilantes para que no coman ese tipo de alimentos y no se produzca el daño que se produce cuando se acumula, digamos, los residuos tóxicos, el resultado de no poder metabolizarlo. Entonces, si te estoy entendiendo bien, el tratamiento más habitual y más sencillo para este tipo de enfermedades muchas veces es controlar lo que el niño, lo que la niña come, ¿no? Evitando lo que no puede metabolizar, ¿no? Son enfermedades curables en ese sentido. En realidad sí, es tan sencillo como poner una dieta. También en algunos casos hay que hacer inyecciones diarias de vitamina B12, pero no necesitan medicinas muy sofisticadas y muy elaboradas, sino que realmente lo que sucede es que si dejan de comer aquello que les envenena, no desarrollan los síntomas. Y esto es bastante dramático porque si se detecta tienes una vida más o menos normal, pero si pasa desapercibido te convierte, te va envenenando y te produce graves daños cerebrales. De hecho, Domingo González Lamuño me contaba un hecho que es bastante dramático, que en algunas ocasiones hacen cribados en residencias y psiquiátricos y resulta que encuentran entre esas personas a algunos individuos que están allí con daños cerebrales que no fueron diagnosticados en su día, que en realidad lo que tenían era una enfermedad metabólica. Nosotros hicimos un estudio aquí en un centro de Torrelavega. Hicimos un estudio a 50 personas y 3 de ellos tenían fenilcetonuria. Cuando les explicamos a las familias, a los padres, lo que era y lo que significaba, un padre se pone a llorar con su hijo de 50 y tantos años. Una mujer, el tratamiento estaba allí con guantes de boxeo para no arañarse la cara y al otro le habían hecho una no sé qué. Quiere decir que haces esto y te encuentras que en un centro de 50 personas personas extremas en la sociedad, pues te encuentras que 3 hubieran sido personas con una vida plena y normal. Antonio, escuchábamos al principio de este episodio a María, que es la madre de Alex, un niño con una enfermedad metabólica que, al haber nacido en Castilla y León, no le fue detectada hasta los 10 meses, y a Nacho, un padre que tuvo el mismo diagnóstico para su hija antes incluso de que empezara a tener síntomas. ¿Esto a qué se debe? Hay una combinación de factores. Los expertos coinciden en señalar que el principal motivo es que tenemos un sistema de mínimos. El Ministerio de Sanidad solo obliga a poner 7, entonces cada comunidad autónoma ha ido desarrollando sus propios programas en función de criterios dispares. En algunas comunidades ha imperado más un criterio de salud pública, que está más pendiente de los recursos, digamos, de la cantidad de enfermedades que se pueden detectar y si se puede cubrir después
digamos, el tratamiento de esos niños, y en otras comunidades pues se ha tenido más en cuenta un criterio clínico, intentando cubrir cuantos más mejor, ¿no? Y esto pues ha dado pie a esta situación de desigualdad, y luego las típicas faltas de entendimiento que se producen en el Consejo Interterritorial, que es el que tiene que tomarle decisiones, pequeñas miserias políticas de que yo apruebo esto, o intentar apuntarse el tanto de decir que se criban muchas, en fin, este tipo de cosas que al final pues hacen que haya esta increíble desigualdad entre unos y otros, que se podría resolver, según los especialistas, de una manera relativamente sencilla. Por ejemplo, en Italia, que es un poco el modelo que todos proponen seguir, lo que hay es un criterio de máximos, es decir, el Estado obliga a todas las regiones a cribar un mínimo de más de 30 enfermedades, de tal manera que no se pueden desapuntar. Bueno, ¿y cuáles son esas comunidades? Es decir, ¿en qué comunidades se incluyen más enfermedades en el cribado y en cuáles están más a ciegas? Sí, en el diario hemos publicado las tablas con la información actualizada, porque la última información oficial del Ministerio era del año 2019, pero a través de AECOM y hablando con las comunidades autónomas, pues tenemos datos más frescos, y en general, pues las comunidades que más enfermedades metabólicas detectan, que hacen un cribado pues en torno a 20, 30 enfermedades, son Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña, y las que menos, pues tenemos claramente los mínimos fijados en comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana o Baleares. Antonio, ¿las enfermedades que se detectan con este cribado las podemos denominar raras? Es decir, tienen una incidencia baja en la población, ¿no? Sí, la incidencia es baja, pero si sumamos todas, afectan a muchísima gente. Pertenecen a este grupo que llamamos enfermedades raras o poco frecuentes, que si las sumas de una en una, cada una a lo mejor afecta a unos centenares de pacientes, pero de una en una afectan a más de 3 millones de españoles, con lo cual estamos hablando de un problema de salud notable. Y como suelen decir los expertos, claro, la incidencia es baja, pero a cada uno de los que le toca al 100%. Y si te sucede, como hablábamos con los protagonistas del reportaje, que tu hijo no ha sido cribado simplemente por el sitio en el que vive y has pasado 10 meses de sufrimiento, pues es una injusticia que sería relativamente fácil solucionarla para el futuro. Antonio Martínez Ron, compañero, bienvenido al diario.es y muchas gracias. Un placer. Y antes de marcharnos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es/aldía. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es/aldía. 60 días gratis. Regístrate en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.